La obra que ustedes proponen narra una masacre perpetrada. Corte. Bueno, hay un concepto que a mí me gusta mucho y que me lo detonó la obra, que es el concepto de lo local, que invita a integrar la aparente polaridad que hay como entre lo local y lo global, ¿cierto? Y que invita a que entre más específico sea algo, en este caso una pieza teatral, pues más universal se vuelve, ¿cierto? Como que en contravía a lo que uno pudiera creer como, ay, quiero ser súper universal, por allá, esa pretensión a veces hace que las piezas queden como sin raíz, se difumina el contexto y quedan como volando, y no es la idea. La obra que ustedes proponen narra una masacre perpetrada por el Estado, que lastimosamente se ha vuelto en un asunto muy genérico, muy universal. O sea, siento que eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Pero lo narran en nuestro contexto, mencionan lugares donde nuestros cuerpos pues han estado, han habitado, lo hacen con las problemáticas y las situaciones que nosotros conocemos porque hacen parte de nuestro cotidiano y eso lo vuelve muy local. Y que es muy particular porque, o sea, yo tengo 30 años que vivo en Medellín o en sus alrededores del área metropolitana y yo no conocía dicho acontecimiento y que incluso en el conversatorio que hubo después de la pieza, muchos estábamos ahí como no sabíamos que esto había pasado y es particular, o sea, es interesante. Mi primera pregunta hacia ustedes es como desde una mirada metafísica de eso local, porque desde sus universos internos algo tuvo que haber resonado con esa historia externa para que ustedes decidieran hacer una pieza sobre eso y no sobre cualquier otro tema. ¿Qué fue eso que resonó en ustedes con esa historia? ¿Y por qué los motivó a hacer esa pieza? Bueno, yo creo que, pues primero porque yo soy habitante del corregimiento donde ocurrió la masacre, que es en el corregimiento de Altavista, el 29 de junio del 96. Yo tenía 3 años, pero yo siempre he sido habitante del territorio. Y lo que me generó esa resonancia para hablar de eso es precisamente por lo que tú decías, que nadie sabe que ocurrió esa masacre. Yo creo que en el tiempo está como ese olvido colectivo. De hecho, dentro del mismo territorio, muchas personas no saben que ocurrió una masacre, donde asesinan a 16 jóvenes entre los 15 y 27 años. Además, porque yo vivía como a unos 20 minutos del lugar, pues caminando, y estudiaba en la escuela rural Altavista y siempre pasé por ese lugar de la masacre. Y lo que siempre se me caló en la cabeza fue como un gran mural que hicieron en homenaje a las víctimas. Y tiene que ver con las nuevas generaciones, tiene que ver con que no se nos puede olvidar estos hechos. Entonces digamos que a partir de ahí surge la dramaturgia y se publica un texto, pues un libro, donde están reunidos algunos de los testimonios de las madres. Entonces también como hace parte pues, de esa memoria que quede plasmado en un texto para que perdure en el tiempo. Si bien es aislado, digamos, de que a mí no me pasó, ni a mi familia, ni nada, digamos que hace parte del sentir dentro del territorio. Y también está que, pues Daniel es habitante del territorio, yo no. Y por ejemplo, en tu territorio personal, ¿qué resuena con, pues yo quiero estar en esa obra? Yo soy de Castilla. Si uno se pone a investigar, Castilla sí tuvo sus masacres, pero se quedan como ahí. Incluso si uno va al Museo Casa de la Memoria, allá hay como unas pantallitas y por sectores uno busca qué masacres tuvieron en Medellín y nunca aparece la de Altavista, porque nunca aparece la de Envigado, aparece la de la Comuna 13 y otras así, pero la de Altavista no. Entonces, bueno, yo llegué a Altavista por el laboratorio que hizo Daniel de Mimo Corporal Dramático. Y en los trabajos de mesa que hacíamos, yo les decía, es que la obra comienza cuando uno se monta en el bus, ¿cierto? Porque yo no soy del territorio. Entonces, claro, yo comienzo a ver los callejones, comienzo a ver como esa vena grande que es la calle por donde uno sube, pero que tiene sus ramificaciones, que son las miles de escaleras, los callejones y pues el lugar donde habita la gente de Altavista. Y uno ahí comienza a ver los personajes, comienza a ver los pájaros, comienza a ver los chivos y comienza como a identificar esos lugares del sector. Entonces, eso para mí fue como una total experiencia, no fue como llegar y bueno, voy a ser parte de una obra y ya, sino que la experiencia comenzaba en el bus, ver las montañas y uno reconocer el territorio donde uno está contando una historia que no es la de uno, que eso también es una responsabilidad muy grande.
Que parte de lo que me parecía interesante también es como que me surgía la pregunta, o sea, si alguien de acá mismo no cuenta esa historia, pues ¿quién lo va a hacer? Tú escribiste el texto. Es decir, en Alemania los alemanes se encargan de contar su historia y que al fin y al cabo son las mismas historias, pero filtradas como por eso que nos individualiza de algún modo. Sí, digamos que eso es muy bonito porque la pregunta que yo tenía como dramaturgo en ese momento, yo decía, yo no puedo, digamos, hacer una ilustración, o sea, sacar las pistolas de las que las mamás hablaban que llegaban con de metralletas o mini UCIs. De hecho, mire que en la obra los cucarrones, como ellos los llaman, no tienen armas, o sea, son evocadas a través de lo corporal. También quería renunciar como a la ilustración y que salen pues con armas y matan, sino que todo se da a través de sonidos, tambores, redoblantes, a través pues, de las mismas luces, desde lo corporal. Esto nos lo contó Sebastián, un amigo que le tocó vivir el momento, y él cuenta que los cuerpos ante los disparos parecían danzando. O sea, imagínense 30, 40 balas por minuto. Entonces hay un momento en la obra que se plantea desde la técnica del mismo corporal, digamos que esa evocación permitía eso, ¿cierto? Pero no irnos directamente a los sonidos y los disparos, porque yo creo que ya era demasiado. Cuando se habla de temas sociales en el arte, para mí es inevitable pensar o sentir que hay una especie como de mandato cultural que nos invita y nos avala a que esa sea la temática del arte actual. Incluso hay una artista colombiana que se llama Silvia Boutique, que ella dice que para un artista latinoamericano básicamente no hay otra opción que tocar temas sociales y lo que yo siento mal llamado político. Porque ella hace una analogía como con el oscurantismo del arte, como con la época medieval, donde el arte solo podía tematizar lo religioso. Y dice que básicamente a nosotros nos limitan con que solo podemos tematizar asuntos sociales. Y de la política, que ella también le diría a Ionesco, o sea, todo es político, pero no todo es política, ¿sí? O sea, no son los acontecimientos de turno del que está en el poder, ¿cierto? Entonces, yo entiendo el arte político como aquel que da como brechas o líneas de fuga sobre lo que la cultura tiene como establecido, el consenso social, ¿cierto? Entiendo también que no es la intención de la pieza, que la intención de la pieza es más un asunto como documental, de avivar la memoria, del no olvido, pero hubo una sensación en mí como espectador, como de, bueno, yo veo la pieza y cuál es mi capacidad como de acción o de agencia a partir de eso que aconteció incluso hace tantos años. O sea, ¿qué pasa ahí? Y lo pregunto para saber qué pasó en ustedes y cómo lo dimensionan también desde al público que se lo están compartiendo. Yo creo que hacer esta obra para mí es una denuncia, o sea, para mí es un reclamo justiciero por las madres, porque las madres siguen reclamando por una reparación que no se ha hecho. El Estado reconoce el hecho en el 2017, pero no es una cosa pública, o sea, es decir, lo hacen para las familias y las mamás van y todo eso, pero yo creo que todavía falta mucho. Yo creo que la obra lo que invita también es a preguntarse, y es, ¿yo qué estoy haciendo para no olvidar esos acontecimientos? ¿Por qué recordamos Orión? ¿Por qué recordamos Bojayá? ¿Por qué recordamos El Salado y Altavista? O sea, yo creo que reconocer eso a través del arte, yo creo que eso es como una de las pequeñas semillas o de las pequeñas acciones que uno puede hacer, y es, yo cómo cuento o doy cuenta del territorio a través de una obra. Yo creo que si bien yo no buscaba como, ay, qué es lo político, o sea, que si es político lo que estoy haciendo o realmente qué es lo que quiero, yo lo que buscaba era que la gente se pregunte, ¿y Altavista existe? O sea, Altavista es un corregimiento, yo no sabía. Altavista queda allí arriba de los Alpes. O sea, que la gente pudiese ir a Altavista y decir, yo no sabía que aquí había una corporación que tenía un teatro. Yo no sabía que podía subirme en un bus y tener tantas montañas a 20 minutos. Que además no me pasó nada. Porque la pregunta es, por allá no me matan, o sea, sí me puedo devolver. Del 80% de los que fueron a ver la obra eran de Medellín. O sea, para nosotros es vital, o sea, eso resignifica también el territorio. Entonces yo creo que desde ahí uno dice, estamos haciendo la tarea, y que de pronto desde las instancias pues, institucionales hayan movido cosas, que las madres cuando fueron a ver la obra pudieran ver
otra cosa distinta a un acto de conmemoración, porque una madre en algún momento lo decía, a nosotros nos duele los actos de conmemoración, porque eso sigue calando, o sea, la madre jamás va a olvidar un hecho trágico, jamás va a olvidar a sus hijos, pero poderle a través de esta obra hacer la denuncia, pero también poetizarlo, como yo decía, cómo poetizar el dolor, o sea, y no es que me esté como aprovechando del asunto, pues porque yo soy del territorio, yo he vivido la violencia implícita, cuando un taxista me dice, yo por allá no subo, o sea, y me toca irme a pie o me toca quedarme en la casa de un vecino, pues de alguien de Medellín, o sea, si yo no tuviera un transporte, muchas veces me ha tocado, Daniel, no suba porque se prendió esto por acá, o sea, también es muy fuerte. Yo creo que también tiene que ver eso, yo creo que el arte nos permite poder hacer esas denuncias, pero también podemos decir que en Altavista hay una corporación que se llama Casa Arte, que hay una corporación que se llama Cultural Altavista, que hay un proceso de memoria chocuana que son las cantadoras que aparecen en la obra, o sea, que llevan un proceso de hace 14 años luchando también y resistiendo por sus procesos, por lo gastronómico, por los alabados, por los guailíes, que también han sido desplazados por sus propios territorios. Yo creo que desde ahí eso es la resistencia, es el acto de revolución y es resistir ante las adversidades del mundo a través de una pequeña obra. Y cómo hablar de eso genera en el espectador preguntas y la gente se va y dice, ay marica, parce, por mi casa pasó esto y yo nunca he hablado de eso. Nosotros hemos estado en otros territorios y precisamente esa es la invitación que les llevamos a los territorios, es que cuenten sus historias, ¿cierto? Porque no solamente fue Altavista, sino que alguna vez hablando con alguien me dijo, es que también fue en Altavista y también fue en Robledo y también fue en Buenos Aires que una masacre y no se sabe nada de eso, no quedó como una memoria de eso. Hay muchos territorios que no tienen, digamos, que esas memorias. Yo, por ejemplo, disfruto mucho Marta, porque Marta es un personaje que dice cosas que Carolina quisiera decir, pero que no las dice por lo que hablábamos ahorita del tema de la crítica, que la gente lo señala a uno porque uno dice esto, pero luego puede pensar lo otro, y así. Y Marta, digamos que enfrenta al público, como listo, y usted, colombiano que está ahí sentado, ¿qué está haciendo? ¿Usted cómo permitió que pasara eso? ¿Y cómo hemos permitido que eso pase, siga pasando? O sea, también es como al público enfrentarlo como cuál es la pregunta. Es lo que las mamás no han podido hacer. Por eso las mamás agradecen. Ellas fueron a ver la obra y ellas finalmente dijeron muchas gracias por limpiar el nombre de nuestros hijos, porque ellos eran inocentes, pues eran estudiantes, trabajadores. Entonces yo creo que cuando una madre dice eso, uno dice como, qué bien, pues porque lo que menos buscamos es revictimizar el asunto, ¿cierto? Y que uno de los sobrevivientes estuviera el día de la obra y que él dijera, es muy duro, pero muchas gracias. O sea, uno dice, pues pucha, es un primer paso de muchos que habrá que dar, pero yo creo que ya hicimos una primera labor y fue desde lo artístico, porque si no, eso va a quedar olvidado en la memoria. Que una de las frases que a mí más como que me conmovió fue algo así como ¿cuántas masacres necesita un pueblo para despertar? O sea, yo escuché eso y yo quedé como ¿what? O sea, como o sea, me pareció demasiado fuerte y bueno, lo voy a ligar con esto que es, yo estuve reflexionando porque después de la obra en este conversatorio se habló de esto de la revictimización, o sea, cuando uno no está hablando y por eso también les preguntaba como del lugar de enunciación desde el donde se paran para montar la pieza, ¿cierto? Porque es cuando uno está hablando de cosas que le acontecieron a uno, o sea, de cosas que pasó por su cuerpo, incluso ahí uno puede caer en revictimizarse. Siento que cuando uno está hablando de algo que le pasó, aunque sea al vecino, hay un grado más de posibilidad de esa revictimización. No obstante, yo siento que esto que ustedes tocan sí nos corresponde a todos, en el sentido de que si somos habitantes de Medellín y el Estado está matando habitantes, nos corresponde a todo aquel que quiera poner su mirada ahí. O sea, no nos pasó a nosotros, pero de algún modo sí nos corresponde si queremos hablar. Incluso en el texto se supone que la masacre iba dirigida solo a las personas, digamos, de ese sector. Pero hay una parte donde dice, es que había uno de Bello, ¿sí? Y yo como, ay, gonorrea, ¿verdad? O sea, no es sino estar mal parqueado. Sí, o sea, nos corresponde en definitivo.
Yo creo que tiene que ver con una palabra que es la empatía. Y es porque en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Y de hecho yo tuve miedo porque durante el proceso aparecieron los abogados del proceso, o sea, y me dijeron, si usted hace eso, pone en peligro el proceso que llevamos. Y yo me sentía amenazado, o sea, retóricamente por sus palabras y sus discursos, porque era un audio como de 10 minutos, o sea, yo me sentía que podía estar en peligro, o sea, yo subí a Altavista y por ese proceso en cualquier momento llega un sicario y me mata, pues porque estoy desempolvando los archivos que llevan guardados. Y entonces yo decía, el arte es como un terremoto, o sea, remueve lo que tiene que remover y que se caiga lo que tenga que caer. Y yo no tenía miedo. Si me tengo que morir por la memoria, entonces que sea in memoria, o sea, que sea por un acto, o sea, que sea por un hecho de resistencia. Y la línea es muy difusa, o sea, para revictimizar o resignificar. Yo creo que esa línea tan difusa, pues pucha, es hasta peligrosa. Pero yo creo que a mí, de alguna manera, me hacía poder hacerlo. Porque por ese miedo que las madres expresan, ellas no le dan entrevista a cualquiera. Por eso la amiga, la antropóloga, que también es actriz, que hace parte pues, del proceso cultural en Altavista, ella es vecina de las madres. Por eso logramos acceder a la entrevista. Si no, si llega una persona externa, ellas se niegan a... Pues claro, hay que entenderlas y es porque el proceso sigue latente, los agentes que hicieron el acto están libres. Entonces, ante la denuncia, es como un estado de alerta y tenemos que cuidarnos. Entonces, yo creo que por eso pudo a la empatía. Y la pregunta es, bueno, ¿vamos a hablar de eso toda la vida? Quizá en algún momento, quizá hayan otras preguntas. Dani habla desde su territorio que es Altavista, pero por ejemplo, yo decía, yo estoy contando una historia que no es la mía. Yo creo que todos teníamos una responsabilidad muy grande, porque la mayoría no somos de Altavista, de contar esa historia y de contar una verdad. Y esa era una palabra pues que se repetía y que una de las actrices decía como, yo estoy contando una verdad, pero en mi actuación también tiene que haber una verdad. Por eso todo desde la creación tiene que ser impecable para contar esa verdad. Eso de lo que tú decías, como de hablar de lo que corresponde o no corresponde, eso también es uno como desde el respeto, digamos que en mi caso como actriz, no me apropio de esta historia, sino que hago parte de esta historia y también la cuento desde lo corporal. Lo que decíamos en toda la creación, y es yo presto mi voz para esos que no están, ¿cierto? Cuento esa historia desde mi cuerpo y desde mi voz. Hay algo de una escena que hay con los victimarios que me llevó en el asunto de lo local al holocausto nazi. Sabemos que en el holocausto, cuando pasa todo este acontecimiento tan impresionante y ya están como en el momento de reorganizar el asunto, como bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este mierdero? Empiezan a hacer los juicios y resulta que nadie de los que estaba involucrado en todo lo que pasó se sentía responsable porque simplemente estaban siguiendo órdenes. Esto a mí me conmociona mucho porque es como cuando dicen que la gente está en un estadio y entonces la masa diluye como la individualidad, como el poder de decidir y el poder de decir que no a determinada cosa. Eso me parece muy impresionante. Y me recuerda una película de Terrence Malick que habla precisamente sobre un alemán que en ese presente dijo, yo no voy con esto, yo no voy a jurarle lealtad a Hitler, yo no voy a participar de eso porque él sabía que eso no estaba bien, ¿cierto? Porque es muy particular, claro, hoy todos sabemos y está socialmente consensuado que eso estuvo mal, pero que en ese presente alguien fuera capaz de decir no a eso, ahí es donde tiene una carga interesante. Y que incluso tú lo decías ahorita, porque obvio, él se arriesgó a que lo mataran, se arriesgó a que le quitaran la libertad, ¿cierto? O sea, hasta qué punto uno está pretendiendo unos asuntos individuales como de estar bien y de estabilidad y por eso cede frente a lo que se está, digamos, mandando la parada en su cultura, en su presente, ¿cierto? Porque claro, todas estas personas estaban siguiendo órdenes porque estaban trabajando y porque tienen que mantener a su familia y porque X o Y, ¿cierto? O sea, la excusa ¿dónde está? O sea, yo voy y mato gente para sostener a mis hijos. ¿What? Porque al fin y al cabo
detrás de todos esos sistemas políticos, económicos y de control social hay humanos. O sea, dónde están los humanos que están decidiendo acceder o no acceder a tal situación, ¿cierto? Y tocando este ser y los seres que en algún momento logran como ser esa vertiente de diferencia frente a su presente cultural. Está la dichosa frase de que una golondrina no hace verano, pero también sabemos que el mar no es sino la suma de un montón de gotas, ¿cierto? O sea, eso me invita a mí como a preguntarnos por las humanidades y por las individualidades que estamos creando y co-creando todos los acontecimientos sociales. Entonces, en la pieza hay como una sensación de no juicio hacia los victimarios, que me parece un paso muy interesante porque normalmente nos quedamos en estos son los buenos, estos son los malos, en una binariedad que no le hace bien a nadie. Eso me parece un paso muy interesante, pero entonces el siguiente paso sería ¿cuál? Como el empoderamiento individual de poder decir que no, o cómo lo sienten ustedes, porque obvio, supongo que es una escalera infinita, estamos hablando ya más que de lo escénico, de algo social vital, pero hey, ¿cómo vas a ir a matar a otra persona porque es tu trabajo? Yo en la escritura, claro, porque es fácil tomar partido, es fácil decir me pongo al lado de las víctimas y voy a hacer el señalamiento, o me pongo del lado también del victimario, o sea, digamos, hay dramaturgias que se ponen del lado del victimario y digamos que también pueden reivindicar cosas ahí. Entonces yo creo que parte de lo que tú decías ahorita y es por la pregunta por lo humano, la pregunta por la humanidad, ¿cierto? ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿por qué no renunciar ante un hecho de violencia? Pero más allá es el miedo también. Es decir, yo no soy capaz de decir no, porque primero me quedo sin trabajo para alimentar a mis hijos y segundo me matan. O sea, está en juego también mi vida, en doble vía. O sea, es decir, yo tengo que ir a matar, pero si yo no lo hago, a mí me matan. O sea, ante la renuncia, porque un man de esos puede decir, no, yo no lo voy a hacer. Y luego uno dice, ¿por qué desaparecieron al general tal? ¿Por qué desaparecieron al capitán tal? O al sargento tal. O sea, ante ese tipo de resistencias, yo no lo voy a hacer, mi vida está en juego. Entonces también tiene que ver eso. Entonces, claro, en la obra no hay eso, no hay esa partida, es que yo estoy de este lado, no, sino es la pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Ustedes sabían que las personas que mataron no eran agentes de guerra? Queda abierta la pregunta. Esto tiene que ver más con las oscuridades que hay dentro de las instituciones, que a veces lo humano es inaprensible. Es decir, cuando a alguien le roban, ¿yo por qué no hice nada? O sea, ¿por qué saco un celular y lo grabo en vez de hacer algo? Eso sería un tema, pero para uno cuestionarse, y es ¿por qué no hacemos nada? ¿Qué es lo que dice Marta en la obra? ¿Por qué permitimos que esto sucediera y sigue sucediendo? Que no solamente es como mostrar pues esa humanidad de estos actores que perpetúan esas cosas, sino también en la obra mostramos la humanidad de esos otros actores que son como los buitres y las cabras que tienen un conflicto dentro del territorio, pero también les damos como un momento de esa humanidad, ¿cierto? Cómo es que le maten a uno de sus personajes, el hijo. Por más de que sea muy, muy rígido, ahí es cuando uno se quiebra. Porque yo creo que sí, Daniel nunca quiso como señalar, como este es bueno, este es malo, o sea, todos hacemos parte de algo, porque es lo que decía él, listo, yo no maté, pero es que tampoco dije nada, tampoco hice nada, ¿cierto? Entonces, no es señalar ni denunciar como usted fue no, sino que es contar cómo sucedieron las cosas y que en ese suceso hay humanidad de cada uno de los personajes, sea enmarcado en malo o bueno, pues está la humanidad. Y que es muy loco porque ya en estos términos que se pone es que si yo digo no, me matan, se llega a algo muy básico de claro, el instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia que en este caso me hace matar al otro. O sea, es como, oh my God. Es muy loco y de ahí como vuelvo a este de la película. O sea, qué lindo cuando como sociedad y como individuos tengamos como el empoderamiento de decir sí.
aunque me maten, Ajá. yo no voy a ceder frente a esa presión que el afuera está generando sobre mí, ¿cierto? Lógicamente, supongo que como humanos y como sociedad nos faltará un camino para llegar a esa conciencia, pero bueno, ahí vamos. Hay un asunto ya muy desde lo escénico. A mí me gustan mucho los detalles, pues como que los detalles son lo que me enamora. Qué bonito. Bueno, y a veces también en eso de los detalles me fijo en cosas pues como que podrían ser muy intrascendentes, pero que para mí son como súper significativas. Entonces hay una escena o varias donde estos dos como de los bandos se hablan por walkie-talkies. A mí me pareció muy interesante porque es como que en escena escuchábamos la voz del actor y con un 2-3 segundos de delay escuchábamos el walkie-talkie del que estaba recibiendo. Sí, se escuchaban ambas cosas. Esto me parece muy del teatro. O sea, eso solo se puede hacer en teatro. Si tú haces eso en cine, por ejemplo, ya no es eso, es un asunto de unas dinámicas que tú organizas para que eso se dé. Pero en escena teníamos a los dos ahí y era, o sea, generaba como para mí una experiencia estética particular, muy propia de lo teatral, que incluso me hizo recordar porque precisamente el juego, cuando uno tenía esto chiquito, era alejémonos bastante para poder Comunicarnos. Exacto, y acá, claro, estaban los dos ahí. Entonces era muy chévere y también me hacía una conciencia de que yo estaba siendo espectador. El lugar que yo estaba ocupando en ese momento era como el de la mamá que ve jugar a los dos niños. Ajá. O sea, como que tenía las dos panorámicas. Tener las dos panorámicas al mismo tiempo me interpelaba como espectador. ¿Y qué me interpelaba? Que en la vida cotidiana uno por lo general no tiene las dos polaridades de un conflicto, o por lo menos no simultáneamente. Ajá. O sea, uno decir... Dos amigos pelearon, uno escucha al amigo y tiene, y luego escucha al otro, y entonces ya como que le toca a uno, pero es que acá teníamos las dos polaridades al tiempo y que se evidenciaba en este juego pues como tan, y se me evidenciaba porque tú escuchabas muy bien lo que el actor decía, pero ya lo que al otro le llegaba no estaba tan bien. Pues la reflexión que me llegaba era, wow, o sea, muchas veces los problemas de los conflictos son un asunto de comunicación, de que no se logra comunicar bien, ¿sí? O sea, yo creo que gran parte de los conflictos es ese, y también pues, o sea, cuando no es un problema de comunicación es que hay una de las dos partes que realmente se quiere imponer conscientemente ante el otro, pero que si hay una comunicación donde los dos estén juntos, se evidencia que hay uno que se quiere imponer, entonces como que se desnuda y ya no le va a ser tan fácil. Porque entonces tu amigo te cuenta su versión y luego el otro, como no está el otro ahí para desmentirlo, pero si los dos están juntos, ya no es tan fácil. Entonces esa escena y ese juego con los walkie-talkies como que pues me llevó a todo esto y me hizo la pregunta de cuando yo soy el actor no escénico, sino el actor de un conflicto cotidiano en mi vida, ¿qué tan presto estoy yo a realmente escuchar al otro? O qué tan en mi burbuja estoy de seguir en mi deseo de estar mejor o lo que sea, ¿cierto? Yo suelo irme mucho por las reflexiones como humanas, como pueden darse cuenta, porque yo siento que precisamente el arte es un diálogo con uno mismo y con todo lo que pueda ver ahí de uno mismo y de sus contextos y de sus cosas. Realmente acá como que no hay una pregunta, solo les quería compartir eso y saber pues qué les evoca. Es muy bonito, por ejemplo, cuando se dio lo de los walkie-talkies, porque yo siempre me hice una pregunta y es, ¿realmente ellos sí se podrían comunicar por walkie-talkie sabiendo que son dos bandos distintos? Es decir, si nos vamos a un plano de la realidad, eso no puede pasar. A no ser que ellos hagan la frecuencia, es decir, en el plano de lo teatral ocurre y es una chimba. Pero en la realidad uno dice, no, dos walkie-talkies iguales, que vaya usted para allá, aléjese y vamos a enfrentarnos. Desde la verosimilitud se puede derrumbar. Sí, Así. Las guerrillas se comunican así, O sea, por frecuencias. O sea, ellos buscan y tan. Pero digamos que eso parte de una realidad que le ocurrió a mi hermano. Hubo un momento donde mataron a un muchacho de 15 años y él era artista de Casa Arte. Él iba a ser payaso, pero luego de hacer payaso iba a vender droga. O sea, era esa dicotomía.
entre mantener a la familia, pero ir por sus sueños. Este niño lo matan, entonces en medio de todo eso se formó un convite, pues se llama Convidarte, la comunidad y mi hermano pues como agente también pues de arte, de acciones no violentas. Yo no sé cómo hizo, pero él le tocó hablar con las dos bandas para que pararan la guerra, porque iban a hacer un Convidarte. Entonces a él le tocaba eso, o sea, él era el walkie-talkie, a él le tocaba ir allá y decirle venga, vea, tin, 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 y luego le tocaba bajar, o sea, él estuvo en peligro todo el tiempo, porque según lo que él le decía, como esa comunicación no se podía cambiar para que el de acá no dijera, este man me va a matar, o sea, era lo que pasaba en la obra, y es por una mala comunicación matan al hijo del otro, marica, discúlpeme, no pude avisarle, bueno. Pero entonces, para mí, esa imagen es eso. Ese acontecimiento real que vivió mi hermano es la metáfora de lo que ocurre en la obra. Y es como dos manes que están metidos por allá en una terraza, en un hueco, en un sótano, no sé, en condiciones bien paupérrimas, simplemente, y es más, nadie sabe quiénes son. O sea, los que salen afuera son otros, son la cara, pero los que son realmente son más oscuros. Entonces yo creo que el tema de la comunicación, lo que tú decías, es vital, y que podríamos evitarnos tantas cosas si pudiésemos hablar personalmente. Yo recuerdo que para ese momento se logró detener la violencia en Altavista, realmente duró mucho tiempo. O sea, yo no sé cómo estos manes lograron decir, listo, vea, yo quiero que mi hijo vaya al concierto. Y realmente se pudo respirar como un momento como una paz colectiva, porque se detuvieron muchos momentos pues, de balaceras y ese temor pues, colectivo. Ahorita con lo que decías de lo de los walkie-talkies, que sería como algo técnicamente imposible, porque tendrían que ser hermanitos para que realmente se hablen, y obviamente si son de bandos contrarios, pues no se va a dar eso, pero tú también dices que sí hay unas formas de frecuencias y tal. Eso me hizo tener un pensamiento como de algo muy pachamamico cósmico, y es como cuando dicen que todos somos uno y que de algún modo antes de venir a encarnar a este plano donde nos vemos como seres individuales, pactamos como, ay, usted va a hacer una gonorrea conmigo para yo aprender tal cosa y yo voy a hacer tal cosa para que usted aprenda tal otra. Me llevó como a eso, como que yo no sabía sobre los walkie-talkies, pero cuando lo dices digo, pues sí, ellos se están peleando, pero pues tranquilamente ese gesto de los walkie-talkies nos está hablando en subtexto de eso, de la posibilidad de por más que creamos que el otro es nuestro enemigo, nuestro ser más polar, pues al fin y al cabo estamos conectados, ¿no? Pues a mí me parece muy lindo cuando la obra lo sorprende a uno. O sea, hay cosas que uno, no, por más que sea el creador de una pieza, no comprende ni tiene el control de eso. Me parece muy lindo que si bien, digamos, tú como director y ustedes como creadores no dijeron, ve, estos walkie-talkies simbolizan la unión pues la escena nos está hablando de eso, o por lo menos acá nos está detonando eso. Yo creo que tiene que ver mucho como en ese concepto del espectador, y es que el espectador termina de construir lo que no está ni siquiera escrito ni siquiera hecho. Es decir, lo que tú pienses de la escena de los walkie-talkies, eso te pertenece, porque no es una decisión de nosotros. Es decir, como yo te decía ahorita, yo escribí la acotación de dos bandas se comunican a través de walkie-talkies ya, pero cuando aparece la escena y que uno pueda ver lo tangible y las posibilidades, es como, pero ¿qué es esto? ¿Qué es ese delay? ¿Qué es esa réplica que uno habla y el otro escucha y luego, o sea, y eso en la oscuridad y en la posibilidad de poderse comunicar ante un cese de violencia? Pero entonces yo digo que el espectador termina de construir eso, y es esa unión. Lo que habla de pronto de él es como el percepto, o sea, es decir, lo que el espectador construye a partir de la obra y que el autor ya no puede ni siquiera defenderse. Entonces yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, y es de la evocación. ¿Qué le evoca a usted la posibilidad de la unión a través de dos walkie-talkies? Que es como lo más cercano a lo que puedan estar dos bandas, y es a través de la palabra, y es venga, hablemos para que podamos tener un fin de semana en paz. Que es muy lindo esto del espectador creador, y que yo creo que es también lo que me tiene acá haciendo este ejercicio. O sea, como desde una pulsión
de crítica, pero que no quiere ser eso, porque yo sé que soy muy subjetivo en mi forma de ver las cosas y me encanta, porque además me es súper divertido ir, yo nombro que soy muchos yoes, entonces ir con todos los yoes a ver cosas y entonces uno dice, ay, los mojitos, y el otro dice, ay, lo político, es como, wow, y yo ya no sé qué es la pieza y qué es lo que todo acá está pasando, pero no me importa porque no tengo ningún problema con la subjetividad y que es eso lo que quiero compartir con los creadores y que siento que es precisamente unir esas dos polaridades que digamos en el contexto cultural, sí, es la obra y los críticos, o es la obra y la crítica, y eso nunca como que, acá es como, bueno, pues hablemos de mi subjetividad y de también lo que esa subjetividad evoquen ustedes como creadores, a ver qué pasa. Me parece pues como lindo traerlo a lo fáctico de este presente. Cuando yo soy el artista de algo, a mí me encantaría que me preguntaran ciertas cosas. ¿Qué sería eso que les gustaría decir que no está en la pieza, pero que ustedes dicen, qué rico yo poder compartir eso? Digamos que a mí me gustaría poder compartir. Siempre hay varias vías. El que se pregunta por lo político de la obra, el que se pregunta por el relato o el acontecimiento, o el que se pregunta por lo técnico, pues la escenografía, el vestuario y todo eso. Entonces yo creo que es muy bonito porque desde el punto de vista de cada uno, ¿cierto? Desde su lugar surge la pregunta. Entonces en este caso yo quisiera hablar como más desde la hibridación de qué ocurre con lo corporal. Porque alguien me decía que si esta obra no tuviera el componente corporal, podría ser aburridora. Entonces me dijo, cuando uno ve que arranca la obra y genera unas dinámicas corporales, los personajes tienen unas corporalidades, uno dice, ok. Yo dije, es fuerte, pero me encanta cuando me dicen ese tipo de cosas. Y tiene que ver con la pregunta por el cómo. Porque es que los que ya hemos dicho, bueno, ¿hasta cuándo vamos a hablar de esto? Se repiten las historias, listo. Pero aquí es el cómo. Y por eso el espectador comienza a hacerse la pregunta, ¿pero por qué se mueven así? Claro, para mí también fue uno de los grandes, como el cuerpo, wow, sí. Obviamente, o sea, yo soy performer y tengo como un filtro hacia el cuerpo. Cuando yo empiezo a ver la obra, fue lo que primero me capturó, porque a la par que estaban los textos, había toda una partitura corporal muy bien estructurada, o sea, como que se tejían las dos cosas, como si hubiesen dos líneas de tiempo dándome informaciones diferentes. Que incluso en la conversación pues que hubo después, hubo un sordomudo que dijo, yo no requerí escuchar los textos. Eso fue muy bonito. Pues para mí fue una experiencia estética solo verla. Esta me parece una particularidad en la pieza porque entonces el cuerpo no era como un acompañamiento del texto, sino que era una línea más. La pregunta es, ¿qué parte de la pieza detonó eso? O si es parte de los procesos individuales de ustedes y entonces por eso lo llevan a la pieza, que también es igualmente válido. O sea, digamos, en cualquier proyecto que yo esté, pues yo voy a llevar lo que yo soy, ¿cierto? ¿Cómo termina tomándose esa decisión de que el cuerpo sea realmente importante en la pieza? Digamos que cuando hicimos este primer llamado para hacer 1996 fue a través de un laboratorio escénico. Entender que podíamos hacer la obra desde este lenguaje, porque el cuerpo es en esencia y presencia, digamos, una metáfora. Podemos contar las historias a través del cuerpo sin necesidad de la palabra. Surge a partir de la investigación que yo tengo, que es la dramaturgia del actor mismo. Entonces, es decir, el cuerpo como un instrumento, o sea, hay que aprender escalas, arpegios, hay que conocer cada una de las notas para poder saber luego cómo yo puedo moverme y puedo generar, digamos, al espectador evocación. A partir de la evocación surge una metáfora, la metáfora un pensamiento onírico o simbólico o metafísico, o sea, cómo a partir de esas secuencias corporales el espectador comienza a construirse su propio cuento. Entonces hay unas gésticas y unas gramáticas, pero el texto también me está diciendo otra cosa, pues que venga y se conjugue lo corporal y lo textual, pero que las dos sobrevivan, o sea, que las dos, digamos que cada una brille. Porque voy a lo que dice mucho el Mono Grisales y es, si no hacemos televisión, o sea, no hagamos televisión, el cuerpo tiene que contar otra cosa, y la palabra también, y las luces, y la música, y las demás cosas. Entonces, la apuesta es por lo corporal, ¿cierto? Cómo el cuerpo es capaz de mantener al espectador atento. Y que eso hace que la obra esté viva, o sea, como eso que hablas como de las tensiones, o así lo interpreté yo. El año pasado estuve en una residencia con un grupo de cover que se llama Contra el Viento y ellos hablan mucho
de lo barroco en el arte y en el teatro en específico. Entonces el cuerpo va hacia un lado Súper. y la música va hacia otro y la escenografía a otro, entonces se generan tensiones en todos los ámbitos. Qué bonito. Y eso hace que uno como espectador no pueda despegarse de lo que está pasando, porque es que si el cuerpo se le fue, lo cogió la luz, y si la luz, el texto, ¿sí? Ajá. Entonces me parece pues que es como un gol verlo así, o sea, los mecanismos que uno como creador tiene para capturar al espectador, que son muchos en una puesta en escena, bueno, por dónde nos vamos a llevar cada uno, ¿cierto? Y cómo el cuerpo está siempre en estado precario. El mimo, por lo menos desde el postulado de Cru, él buscó siempre eso, poner el cuerpo en estado de desequilibrio, porque ya la vida a veces busca mucho el, ¿cierto? Como, venga, man, estemos bien, estemos en equilibrio, o sea, si no, entonces no puedo vivir, pero yo creo que la precariedad lo incita a uno a ponerse de pie, es un estado como prometeico. Yo creo que ahorita lo corporal hace como un llamado, yo no sé por qué, yo no sé, como esa necesidad también de recuperar el cuerpo, como de recuperar esa médula y contar también de esa vitalidad interior que se refleja a través de lo muscular, ¿cierto? Cómo plasmar un pensamiento a través de lo corpóreo. La apuesta mía es esa, es que el cuerpo siempre sugiera un contenido. Yo creo mucho también en el creador, en el creatriz, los que son capaces de construir con su cuerpo y su voz sin tener que ser una ejecución dada por un director. Y yo creo que eso me parece vital, como en este ejercicio de la investigación, digamos, del arte del actor y la actriz. Y me gustaría que Carolina contara, digamos, la experiencia desde lo corporal y desde lo vocal, porque ella, digamos, que participa desde el rol como actriz y como desde el laboratorio. Bueno, fueron 3 meses. Nosotros venimos de una escuela teatral que es muy corporal, que hace mucho teatro físico, pero a mí el mismo corporal dramático me ha desparramado como el cerebro, porque es que usted tiene que hacer, pero al mismo tiempo pensar, mientras uno muchas veces está haciendo y la mente va por otras partes porque uno sabe que el cuerpo le responde. Pero en esta técnica uno tiene como que ser consciente de lo que está haciendo, porque si no, uno no le da el cuerpo, o sea, no se le mueve el cuerpo. Y en el teatro pasa algo, pues cuando nosotros estábamos creando, pasa algo muy bonito, muy mágico, y era que uno le hacía, uno le daba, y finalmente las cosas iban llegando, iban apareciendo, pero también porque uno iba investigando. Nada es en vano. Cada acción que yo hago de mi partitura de movimiento, aunque fue creada, digamos, de una acción psicofísica o de una evocación desde la imagen del mismo corporal dramático, yo sé por qué la estoy haciendo. No es un movimiento porque sí, sino que tiene su pensamiento. Yo sé por qué lo hago y quizás al espectador le evoca otra cosa, ¿cierto? Pero yo sé qué estoy haciendo. El mensaje llega, pero en ese tránsito del mensaje, cada uno dentro de su subjetividad le llega de diferentes formas, ¿cierto? Porque nosotros tuvimos público brasilero en nuestra gente y a ellos les llegó, ¿cierto? A ellos les llegó y les recordó un compañero de ellos que estuvo desaparecido y ellos lloraron mientras vieron la obra. Entonces ahí otra vez se inserta el término que tú dices, lo local, ¿cierto? Ahorita con lo que vos decías que les gustaría que les preguntara, yo creo que ahorita no te dije nada porque pues hay secretos que uno no devela, porque en la obra hay muchas cosas mágicas, pero también rico contar sobre esas experiencias que a uno le pasa en ese viaje. Por ejemplo, nosotros sentimos que pues, nos dejó unos seres en el espacio, porque cuando comenzamos a hacer la obra, eso removió muchas energías y digamos que en la corporación, que es donde el lugar donde más la hemos hecho, también llegaron otras nuevas energías a acompañarnos y también que es hablar de eso y que esas energías también nos acompañan a otros teatros. Cuando hablas de energías, ¿a qué te refieres? Es que, por ejemplo, en una de las funciones de la obra, digamos que allá en el cuarto, pues donde se hace el sonido y la iluminación, digamos que sintieron una presencia, pero en realidad no tenía nadie por qué pasar por ahí. Entonces se han visto pues como sombras. Nosotros ensayamos constantemente en la corpo y siempre sabemos que hay alguien que nos está mirando. O sea, siempre estamos así todos, cuando de repente todos hacemos así, al balcón, pero no hay nadie.
Y digamos que en la corpo hay una señora que se llama Leida, que es como la madre pues, de todos nosotros, y ella dice, es que ustedes trajeron estas, ¿cómo le llama ella? Como entidades o presencias, ¿verdad? Que en estos días me asustaron. Entonces comienzan a generarse como comentarios como de, no, yo estaba aquí en la oficina y alguien me llamó, pero es que yo estaba sola. Entonces también es hablar de otras entidades, de otros entes o espíritus o fantasmas, como los queramos nombrar, cada uno le dará su connotación, pero que están o que aparecen, sí, porque es que el teatro también es mucha y mucha energía, el teatro remueve, o sea, es decir, desde los orientales, cuando golpean el piso en la marcha, es porque quieren despertar los ancestros, o sea, quieren que suba por cada uno de sus tejidos. Entonces yo por eso siempre, cuando presentamos la obra, yo les digo a los chicos, o sea, hagámoslo con mucho respeto, o sea, porque si están acá, pues también que sea algo digno también de hacer homenaje, pues porque el teatro es pura energía. Yo cuando llego a un teatro, Daniel Baena, yo recibo el teatro, o sea, yo hago mi propio ritual en agradecimiento al espacio, porque esas energías tendrán que emanarse para que lleguen a los espectadores. Yo soy muy místico como en lo teatral, y yo siempre digo, si yo no estoy preparado para la escena, llega la muerte, para mí la muerte es el espectador, y te ¡boom!, te devora, o sea, y el espectador es el juicio supremo, o sea, es el que te dice no, o sea, es muy loco, pero no te creo, no es así, o sea, entonces uno tiene que estar preparado para eso y entonces uno tiene que coger esas energías como en el Aikido y transformarlas, ¿cierto? No pelearse con ellas, sino venga, utilicémoslas. Y algo muy particular, pues hablando de este tema, y es que pasa siempre cuando se hace un ritual, que es el canto del alabao, de las cantadoras. Estas apariciones, esto que te estamos contando, siempre pasan cuando ellas están en ese alabao. Y mi hijo, pues es cuando estamos haciendo ese canto y pasa como ese tipo de cosas. Claro, viene desde lo ritual, pero siempre también lo hacemos con mucho respeto. Y esas energías, digamos que las hemos sabido recibir, como de qué miedo, no, sino como que, bueno, lo hacemos con respeto, sabemos que existen y bueno, todo bien. Es muy particular porque yo tengo un yo muy pachamámico, cósmico, espiritual, meditador, y siempre he considerado que el teatro es un acto ritual muy potente y me he preguntado mucho por todo eso que uno mueve, que no es del plano material. Entonces, que terminemos hablando de esto, es como, y también me preguntaba como por la responsabilidad que uno tiene o como, por ejemplo, en este caso que me cuentan eso, cómo pueden ustedes, si llegan estos seres, a veces llegan como incluso solicitando algo, digamos, si hay un alabado que habla sobre los hijos y hay por ahí hijos en la ciudad que no han, digamos, trascendido o pasado al plano donde tienen que estar y llegan acá, como ustedes también desde esa conciencia que ya no tiene que ver con lo escénico, pero sí porque es lo que lo detonó, pueden como listo, vamos a mirar cómo movilizar esto para que pasen, ¿cierto? Porque uno abre portales en ese ritual y claro, llega un montón de cosas. Por ejemplo, Esneda, pues la cantadora de Memoria Chocuana, ella pues siempre nos ha manifestado que cuando ellos hacen los cantos, es como esa posibilidad como del camino, de mostrarles el camino, o sea, como que continúen, o sea, es la despedida, ¿cierto? Cuando aparece la idea de las velitas, también tiene que ver con eso, pues más allá es la búsqueda, estamos buscándolos, pero también sigan el camino. Por eso cuando yo pongo algo en la escena, trato también de que, o sea, esté cargado de un sentido, ¿cierto? No es como, ay, sí, las velitas, pues, porque qué bonitas, sino como tiene que ver con todo eso, con lo ritual, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la luz que nos alumbra un camino, que nos puede llevar, o sea, que es la posibilidad para que podamos llegar a otros espacios. Pero también es decirles, vea, estamos pensando en ustedes y nunca los vamos a olvidar, nunca. Yo creo que también esa es la manera también de poder habitar con ellos. A nosotros aquí seguimos reclamando por ustedes. Nosotros nos encargamos de este plano, pero ustedes ya pueden estar en... Inclusive yo siempre he pensado, es decir, ayer hablaba con una amiga y ella decía que en algún momento ella tiene cámaras pues, en el apartamento y que el papá se le murió y que ella estuvo pues como muy mal, algo así, y que ella sintió que como que alguien se acostó y se le hizo hacia al lado.
y que ella miró las cámaras y que, bueno, pudo ver como una especie de sombra. Pero también ella me decía que era como el papá diciéndole a ella, tranquila, que yo ya estoy bien. Usted siga, pero yo ya estoy bien. Entonces fue como, oh, pucha, quizá pueden estar hasta mejor. Y nosotros acá estamos padeciendo y acá estamos peleando y luchando. Y ellos están, quizá vienen a decirnos, venga, tranquilos, nosotros estamos bien, o no. Es que queda mucho por cortar. Y que en eso del de Bello, que terminó ahí metido, me llegaba una de mis, yo decía, nadie se muere cuando no le corresponde, pues cuando no le toca. Pues eso, esa frase, yo no me acuerdo cómo la configuran, pero dice eso. Entonces yo decía, ay, al de Bello le tocaba ese día, y ese día terminó por allá, y tan. Y con lo que hablábamos de los walkie-talkies y de como esos pactos álmicos que se generan, pues esto puede ser muy atrevido, pero quizás los 16 jóvenes que murieron en esta masacre y en todas las masacres y en todo lo que pasa, pues ese era su pacto álmico, con el contrato que hizo con estos que por trabajo dijeron sí. O sea, hasta dónde esa frase de que todo es perfecto y nosotros como humanos acá tratando de caminar y resolver los microproblemas que nos aparecen, podemos dimensionar esas cosas como tan amplias y tan dolorosas, ¿cierto? Sin caer en un asunto de esta gonorrea, pues que está diciendo, o sea. pero también interesante darnos la oportunidad de pensarnos nuestra existencia de otra manera, como bueno, y si todo es perfecto, ¿qué tengo que hacer yo para entender la perfección de todo eso? Para entender a los niños que están aguantando hambre en África, para los que están muriendo todos los días en Gaza, ¿sí? Es que no, es una, mejor dicho, tendríamos que hacer 1000 videos reflexionando sobre esto, porque claro, es uno de esos videos que alguien está parado en una reja, se quita y ¡pum! Un carro. Yo veo esos videos y a mí la cabeza se me estalla. La gente dice, no era el momento, o sea, claro, comienza la reflexión. Yo siempre acudo al pensamiento y es, ¿qué le hizo pensar al niño que se tenía que correr para que el niño ¡pum! Llegara al carro? Yo me hubiese quedado ahí en la reja. y luego la pregunta, ¿por qué a mí? O la familia dice, pero ¿por qué a mis hijos? ¿Por qué a los 16 jóvenes? ¿Y por qué esos manes los mataron? ¿Por qué les tocó a ellos? Si eliminamos lo humano ante la decisión, o sea, yo soy el que puedo decidir. Vayan, mátelos, y no hay nadie. Y dice, ay, marica, o sea, son decisiones humanas, o sea, son actos humanos. Tanto el que lo decide como el que lo hace. Pero ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué decidir matar a este? ¿Por qué decidir matar a 16 jóvenes cuando no correspondían a las fotos que llevaban y sin embargo lo hacen? Entonces uno dice, ¿en serio les tocaba? Eran esos 16 jóvenes, eran ellos. Y puede ser con ese pacto del que hablas. Uno dice, parce, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Claro, aparece ya el relato de una de las madres y dice, él era mi esposo, ese día estrenó, él no quería salir porque estaba como indispuesto. Yo le preparé la comida y él no quería comer. Y lo más doloroso del mundo es que ellos estaban recién casados y el pacto que hicieron ellos es, si usted le llega a pasar algo, o usted quiere estar con alguien, quitémonos las argollas para que quedemos libres. ¿Y sabe qué pasa después? Ella encuentra la argolla del man en un ramo, pues en un ramillete, después de haber pasado el acontecimiento. El man decide finalmente salir, se estrena la ropa, le dice, guárdeme la comida que yo ahorita vengo, y lo mata. Es decir, de lo que estamos hablando, el man ¿por qué decide quitarse la argolla para dejarla libre a ella, para que ella pueda hacer su propia familia? ¿Cuál es el pensamiento del man acudiendo a lo del niño que se decide correr para tan? El man ¿por qué se quita la argolla, la guarda en un ramillete, diciéndole a ella, vea, yo ya me voy a morir? Como esas cosas que uno presiente también. O sea, para mí eso a mí me estalla la cabeza, yo porque no le doy muchas vueltas, pero eso a mí me cala y es, o sea, eso cómo se concibe, o sea, eso cómo se entiende. Vuelvo a lo que decías ahorita, estaban destinados a que fueran asesinados. Te lo dejo como pregunta, para que el man pudiera liberar a la muchacha del matrimonio. A mí a veces me sirve mucho
Y para ir cerrando, porque este video va a quedar como de 5 horas. Está Y bueno. luego mi yo editor se embala para decir que queda y que no. A mí me sirve mucho entender esta vida donde estamos, David, Caro, Daniel, como esa representación también, teatral y escénica. O sea, esto también es una obra de teatro. Y como en la obra de teatro, al final se sabe que Hamlet le pasa tal cosa, también hay algo en mí que sabe yo cómo voy a terminar. Porque el texto ya está, evidentemente el texto está, y estamos en alguna parte de la línea de tiempo de ese texto, que obvio, como los personajes que somos, no tendría mucho sentido saberlo, ¿sí? Ser consciente de yo voy a terminar en el 2040 y tanto, no tendría sentido, hay que olvidarlo o hay que irlo descubriendo mientras se camina, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo. Solo que uno en la representación uno sabe cosas, pues uno sabe, pero aquí es como un vaivén, porque uno también sabe, pero uno quiere evitarlo. Pues uno es como, no, yo no voy a leer esas hojas, no voy a leer el final. Director, yo me dejo dirigir. Puedo hacer mi propia creacioncita, o sea, puedo ser mi creador. Yo te doy ideas, tú me dices si sí o si no. Y te aparecen preguntas como, bueno, ¿quién es el guionista? ¿Quién es el director? Todos son yo, o sea, hay un yo director de mi vida, hay un yo guionista, ¿cierto? Porque al fin y al cabo cuando decido salir o no salir, yo estoy creando dos posibilidades de día y de vida además, Sí. ¿cierto? Entonces, bueno, es metafísica por teatreros. Aquí nos podemos quedar mejor, hasta hacemos una obra. Chao. Ay. Ah, qué bonito. Sí, muy bonito.